Hola y bienvenidos a esta nueva clase número 6, donde hablaremos sobre la impedancia. Como ya habíamos visto en las clases pasadas, pues es necesario transformar las señales senoidales a fasor. Fasor es un número complejo que representa amplitud y fase de una senoide. Por ejemplo, esta señal que tenemos aquí arriba anotada tiene una amplitud de 16, entonces tendremos la amplitud de 16 y una fase de 100 grados, fase de 100 grados. Es importante resaltar que esto debería estar escrito mejor en radianes, debido a que este número de acá, que es omega, está escrito en radianes por segundo, bueno, radianes sobre segundo, que al multiplicarse con el tiempo se eliminan los segundos y quedan solamente radianes, y para que se sumen pues tienen que estar ambos en radianes. No importa realmente, o sea, al final pues son unidades que se pueden transformar, ¿no? Lo puede poner uno en grados y al final convertirlos en radianes y sumarlo, ¿no? En caso de ser necesario. Entonces, fasor, número complejo que representa amplitud y fase de una senoide. Si trasladamos eso hacia los elementos del circuito, pues aquí estaríamos teniendo un número complejo que va a representar a una fuente principalmente. Entonces, ¿qué pasa con los elementos pasivos, que son la resistencia, el inductor y el capacitor? Pues hay que obtener cómo quedaría cada uno de ellos, y eso que obtenemos se le llama impedancia. Bueno, la relación en que nos ayuda a, a ver cómo interactúan entre ellos, entre el fasor de la fuente y los elementos, es la impedancia. La impedancia es la oposición al flujo de corriente senoidal, hablando ya físicamente. La resistencia, hablado como la capacidad del material para resistirse al campo eléctrico, es al campo eléctrico. La corriente eléctrica es, es la parte real de la impedancia. La impedancia la vamos a representar por medio de la letra Z. Tiene una parte real que es la resistencia y tiene una parte imaginaria que es la reactancia. Entonces la resistencia solamente tiene parte real de la impedancia. La impedancia igual tiene la unidad de ohm, ¿sí? Ya sea R o X, ¿no? O sea, resistencia o reactancia tiene unidad de ohms. Entonces, en la resistencia, que se representa por medio de este símbolo o la letra R en escrito y se mide en ohms, es gobernado por medio de la ley de Ohm. Si consideramos una corriente senoidal IM coseno de omega t más phi, que su fasor sería amplitud IM y fase phi, ¿sí? Utilizamos esto en ley de Ohm y quedaría que B es igual a IM con fase phi por R. Como es la R es un número real, básicamente un número real es un número que tiene un ángulo de cero, ¿sí? Entonces quedaría phi más cero es phi y IM por R es IMR. En el plano complejo tendríamos que el voltaje está en una dirección y como el ángulo no cambia, entonces la corriente, bueno, tendríamos la corriente en una dirección y como el ángulo al momento de utilizar la IDOM no cambia, el voltaje está en la misma dirección phi. Lo que sí es de distinto tamaño, ¿no? Dependiendo del valor de la R. Si la R es mayor de 1, pues entonces el voltaje va a ser mayor que la corriente, y si la R es menor de 1, entonces el voltaje va a ser menor que la corriente. Sí, entonces en este sentido se dice que la corriente y el voltaje en una resistencia están en fase, porque tienen la misma fase que es phi. Hay que, o no, no, todavía no. Iba a decir algo que se va a decir más adelante, pero para qué ahorita, ¿no? Luego tenemos el capacitor. El capacitor, que ya sabemos que se representa por medio de este símbolo que deberían ser unas paralelas. Las puedo hacer con esta opción de hacer rectas. Por medio de la letra C se representa en las ecuaciones y tiene la unidad de faradios.
Mm, En este caso, la relación entre el voltaje y la corriente, tendríamos que la corriente del capacitor en el tiempo es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje en el tiempo. ¿Sí? Recuerden que este paréntesis T es simplemente una dependencia de la función. BC es una función en el tiempo y DC es una función en el tiempo. ¿Sí? Por eso se pone entre paréntesis que depende del tiempo. Y entonces, si ya tenemos esta relación así, pasamos a fasor. Recuerden que en este caso vamos a poner que el fasor aquí es IC, va a ser igual a C, pero ¿cuál es la derivada de un fasor? Pues habíamos quedado de la vez pasada que está acá, que el fasor era la multiplicación del fasor por el J omega. Esa sería la derivada del fasor. Entonces aquí tenemos la derivada del voltaje, entonces sería J omega por la derivada del fasor de voltaje, ¿no? Entonces quedaría de esta forma. Si nosotros le damos esto una forma tipo ley de Ohm, sabemos que B es igual a I por Z. Voy a poner por aquí. Arriba puse I por R, ¿no? Pero traducido a impedancia sería I por Z. En el caso de arriba, la resistencia es igual a Z, ¿no? ZR es igual a R. Y aquí vamos a tener una ZC. Entonces, esto quedaría como que, pues paso todo esto dividiendo y quedaría como B en fasor es igual a I y C en fasor 1 sobre J omega C. O sea que esto es I por Z, ¿sí? La C es de capacitor. Por lo tanto, ZC es igual a 1 sobre J omega C. Y esto es lo que ya les había platicado, que en dónde queda la información de omega, ¿no? Que es en la impedancia de los elementos. En este caso, la J está aquí, también esto podría subirse, que sería menos J sobre omega C. Y quedaría aquí que, en este caso, el ZC es igual realmente a una XC, que es reactancia del capacitor, reactancia, lo que tiene J. Entonces, en una impedancia en general, si tiene parte real, tiene una parte resistiva, y si tiene parte imaginaria, dependería del signo, tendría una parte capacitiva o una parte inductiva, dependiendo de si el signo es positivo o negativo. Ahorita vamos a ver la impedancia de un inductor, ¿no? Entonces, de aquí rescatamos que la ZC se calcula como 1 sobre J omega C. Y nada más, no necesitamos más. La derivada que habíamos obtenido en la clase pasada precisamente era para pasar fácilmente de aquí al fasor, ¿no? Y ahora con esto ya obtenemos la impedancia. Finalmente, para el inductor, que se representa por este símbolo, que sabemos que es solamente un cable dando vueltas alrededor de algún elemento, se representa por medio de la letra L y tiene la unidad de Henrios o Henry. Su relación de voltaje corriente es BL, la L del inductor, en el tiempo igual a la inductancia por la derivada de la corriente del inductor en el tiempo. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo, pero en este caso, pues en lugar de la corriente tenemos el voltaje del inductor en fasor, que sería igual a L por J omega y L, ¿sí? Y pues ya tenemos aquí la similitud con ley de Ohm, ¿verdad? B es igual a I por Z. Entonces Z en este caso es todo lo que no es IL, ¿no? O sea, J omega L. Entonces ya podemos tener las mismas unidades tanto en la resistencia, o sea, ZR está en ohms, y luego ZC está en ohms, que es 1 sobre J omega C, y ZL, que es J omega L, también está en ohms. Por lo tanto, todas las zetas ya pueden interactuar entre ellas. La información del omega queda en el valor de ZL y de ZC, la R queda exactamente igual,
y el fasor de la fuente nos va a dar pues el valor de la fuente como tal, ¿no? Amplitud y fase. De aquí hace falta rescatar la parte del mapa complejo. Voy a ponerlo aquí en pequeño para el capacitor. Sabemos que aquí son los reales, sabemos que acá son los imaginarios. Y si yo tengo, en este caso, ¿qué tengo? Aquí tendría esto así, entonces por ley de Ohm tendría esto así. Bien, entonces si yo tengo el voltaje aquí, la J son 90 grados, pero aquí tengo un menos J, así que serían menos 90 grados. Por lo tanto, si yo tengo el voltaje por acá, tendría la corriente para acá, pero lo quiero azul. Acá tendría la corriente IC y aquí tendría el voltaje BC. Y estos son 90 grados de desfase entre ellos. En este caso se dice que la corriente adelanta 90 grados que el voltaje del capacitor adelanta 90 grados a la corriente del capacitor. Y ¿cómo me equivoco? No, eso pasa por no, ustedes saben. Caso contrario, acá vemos que el voltaje tiene 90 grados más. Híjola, lo estoy diciendo al revés otra vez. ¿Borrón y cuenta nueva o qué? Por eso hay que editar los videos, ¿no? Pero yo no quiero editar videos. A ver, tenemos voltaje que tiene 90 grados menos. Ajá. Sí, está al revés. 90 grados menos. Voltaje 90 grados menos que la corriente. Así que la corriente del capacitor acá, el voltaje del capacitor acá, la corriente adelanta en el capacitor al voltaje. Y acá tenemos entonces, ¿qué tenemos? Que el voltaje tiene 90 grados más que la corriente. Voltaje tiene 90 grados más que la corriente. Y acá el voltaje adelanta, este de abajo es un BL, ¿no? Y los de arriba son BC, de capacitor, L de inductor. Entonces, pues así quedaría. Tenemos la ZC, que es 1 sobre J omega C, la ZL, que es J omega L, la ZR, que es igual a la R. Tenemos que en el inductor, el voltaje tiene 90 grados más que la corriente, y en el capacitor la corriente tiene 90 grados más que el voltaje. De hecho, aquí tengo ya abierto una imagen que es como un tipo meme, ¿no? De ahora, que tenemos aquí. Relación corriente-voltaje para diferentes tipos de carga. Tenemos por acá abajo la resistiva, que están en fase, dicen. O sea, que están iguales, solamente la amplitud cambia, ¿no? Puede estar uno mayor a la otra. Luego en la capacitiva vemos que el voltaje está adelantado 90 grados a la corriente. La corriente se adelanta al voltaje. ¿Pero por qué lo puso al revés? La corriente se adelanta al voltaje. La corriente corre primero. Está al revés, ¿no? Híjola. Y lo dice aquí, el voltaje corre primero. El voltaje corre primero. Esto está bien. O sea, aquí corriente iba de este lado. El voltaje corre primero, sí. Y es lo mismo que quedamos acá. Mira, hasta el meme está mal, ¿no? O sea, puras fallas. Capacitor, corriente va primero. Capacitor, corriente va primero. Inductor, inductor, voltaje va primero. Inductor, el voltaje va primero. Entonces, a ese corriente va aquí adelante, ¿no? Le cambiaron los colores, pero no le cambiaron los nombres. Entonces, pues así estaría, ¿no? Entonces ya sabemos ahora cómo sacar impedancias. Entonces, así que ya podemos avanzar un poco más a resolver circuitos. Todo esto ha sido pura base para ver por qué se puede hacer por medio de números complejos y empezar a hacer los cálculos, ¿no? Como ya sabemos que vamos a manejar números complejos, hay que tener la calculadora lista.
Este es todo el video, simplemente la parte de la impedancia. El siguiente video ya va a ser sobre para poder llegar a lo que es serie paralelo y divisores de corriente y voltaje. Así que por ahora sería todo. Bye.